La voz del notario sonó seca, como si leyera una lista de compras y no el cierre de una vida. Y a su esposa, la señora Beatriz Salas de Mena, le deja en propiedad única y vitalicia el garaje ubicado en la parcela 27, anexo al lote industrial de San Ramón. Solo eso. Un garaje. La sala quedó en silencio. Un silencio incómodo. De esos que no se atreven a convertirse en burla, pero tampoco en compasión. Mi hijo menor, Julián, se me quedó mirando con las cejas fruncidas. Mi nuera se inclinó hacia él y le susurró algo que no alcancé a oír. Pero vi el gesto. Esa mueca de lo sabía, como si hubieran anticipado una broma cruel. Yo no dije nada. Estaba sentada en la segunda fila, con un pañuelo entre las manos y el corazón apretado. No por el testamento, ni por el garaje, sino porque era la primera vez que escuchaba mi nombre pronunciado sin su apellido delante. Sin él. Víctor Mena. Mi esposo durante 41 años. Mi compañero. Mi silencio. Mi todo. Murió hacía apenas 3 semanas, sin dolor, sin aviso. Una mañana se levantó a regar el jardín y al volver se desvaneció en la cocina con la regadera todavía en la mano. Cuando lo encontré, tenía una expresión serena, como si simplemente se hubiera quedado dormido de pie. El infarto fue fulminante. El golpe también. Durante los días siguientes estuve en piloto automático, organizando el velorio, atendiendo visitas, recibiendo pésames que sonaban todos iguales. Pero en mi interior, no era la tristeza lo que me mataba. Era el desconcierto. Víctor siempre fue reservado, sí. Nunca fue de hablar demasiado. Tenía sus rutinas, sus misterios. Pero yo creía conocerlo. Hasta que llegó el día del testamento. Y me dejó solo eso, un garaje viejo y olvidado. Nada de la casa, ni de los ahorros, ni de las cuentas. Todo eso fue repartido entre nuestros hijos, con porcentajes específicos, firmados y sellados. Pero a mí solo me dejó el garaje. Debe haber algún error, murmuró Julián cuando salimos del despacho. No lo creo, respondió su hermana, Lucía, cruzándose de brazos. Mi padre era meticuloso. Si eso es lo que dice, es lo que quiso hacer. ¿Y por qué dejarle esa ruina a mamá? Ese sitio está lleno de herramientas oxidadas y madera vieja. Lo vi hace años. No vale nada. Eso, ruina, madera vieja. Hablaban del garaje como si fuera una caja vacía. Y tal vez lo era. Tal vez eso pensaba también mi marido. Esa tarde me encerré en mi habitación. Extendí el testamento sobre la mesa y leí la frase una y otra vez. A mi amada Beatriz le dejo lo que nadie más entendería ni valoraría. Lo único que guarda, en verdad, la historia de mi vida. No había más. Ni una carta. Ni una explicación. Solo esas palabras. Y una llave pequeña, oxidada, atada con un hilo rojo. A la mañana siguiente, fui sola. No se lo dije a mis hijos. No quería escuchar sus comentarios, ni sus condescendencias. Llevaba puesto un abrigo largo y un sombrero beige. En el bolsillo llevaba la llave. En el alma, la intriga. El garaje quedaba en una zona industrial a las afueras del pueblo. Era un edificio de ladrillo naranja, bajo, con una persiana metálica carcomida por los años. Tenía una placa medio borrada que decía, Mena. Servicios eléctricos. Me quedé frente a la puerta por varios minutos, como si esperara que él saliera desde dentro y me dijera, ¿qué haces aquí, mujer? Anda, vuelve a casa. Pero no. Víctor ya no iba a abrirme nunca más. Ahora era yo quien debía abrir. Metí la llave en la cerradura. Giró con dificultad. Y con un crujido pesado, la puerta se alzó lentamente. Un olor a madera vieja, aceite seco y metal oxidado salió al encuentro. Tuve que cubrirme la boca. Di un paso adentro. La luz del exterior apenas iluminaba el interior. Había polvo. Cajas. Herramientas colgadas como esqueletos en las paredes. Un banco de trabajo.
Estanterías. Y en el centro, algo cubierto con una lona gris. No sé por qué, pero se me detuvo el corazón. Me acerqué lentamente. Cada paso resonaba en el eco de mis propios pensamientos. Mis manos temblaban. Tomé la esquina de la lona. Tiré suavemente. Y entonces lo vi. Y me quedé paralizada. La lona cayó al suelo con un suspiro de polvo. Frente a mí, en el centro del garaje, había un coche antiguo, completamente restaurado. Un Chevrolet Bel Air del 1957. Negro azabache. Brillante. Impecable. Parecía recién salido de una película. El tipo de auto que uno no encuentra en la calle ni en subastas comunes. Y, sin embargo, ahí estaba. En medio de ese garaje polvoriento. Escondido. Guardado solo para mí. Di un paso hacia él. Mi reflejo se veía en la carrocería. Apoyé la mano sobre el capó. Estaba frío. Pero algo dentro de mí empezó a calentarse. Una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Por qué nunca me habló de esto? Víctor no era hombre de lujos. Nunca fue un fanático de los autos. O eso creí. Siempre que le preguntaba qué hacía en el garaje, me decía lo mismo, ordenando cosas viejas, amor. Nada interesante. Nada interesante. Y sin embargo, esto estaba aquí. Perfectamente restaurado. Como nuevo. Rodeé el coche. Tenía una nota atada al volante con una cuerda fina, como esas etiquetas que cuelgan en los regalos de Navidad. La desaté. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Este coche fue el primer regalo que quise darte, y nunca me atreví. Te lo muestro ahora, cuando sé que podrás entender lo que realmente significa. Me llevé la nota al pecho. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No por el coche, sino por lo que representaba. Víctor me había dejado un secreto. Uno hermoso. Uno solo para mí. Respiré hondo y seguí explorando. A un lado del garaje había una puerta pequeña. Tenía una cerradura con combinación. Pensé en el número más obvio, nuestra fecha de aniversario. Y sí, funcionó. Dentro, una especie de oficina improvisada. Una silla de cuero desgastado. Un escritorio cubierto de papeles, planos y carpetas. Y en el fondo, un estante lleno de cajas. Las abrí una por una. Cada caja era un pedazo de historia. Había fotos de nosotros de jóvenes, cartas que yo le había escrito y que él había guardado sin decirme, bocetos de proyectos que nunca supe que tenía. Había un cuaderno con dibujos detallados del coche que había restaurado, con anotaciones como cambiar la válvula antes del aniversario. Pintura negra, como el vestido que usó en nuestra primera cita. Y entonces entendí. Él no restauró ese coche por pasión por los autos. Lo restauró por mí. Porque era el mismo modelo que vimos juntos en una exposición cuando éramos novios. El mismo del que yo dije, hace 40 años, si algún día me regalas uno así, me desmayo de amor. Él se acordó. Y durante años, trabajó en secreto para regalármelo. Las lágrimas me caían solas. Me senté en la silla del escritorio y me quedé mirando las fotos. Allí estaba yo, en blanco y negro, con el pelo suelto y los ojos llenos de vida. Él me había fotografiado mientras dormía en la playa, mientras leía en el sofá, mientras cocinaba. Y todo eso lo había guardado aquí, en este garaje que mis hijos decían que no valía nada. Seguí explorando. Detrás del escritorio, encontré una caja fuerte pequeña, de esas que se abren con llave. Y dentro, un sobre. Con papeles legales. Certificados de propiedad. Títulos de vehículos. Una cuenta de ahorro a mi nombre con más dinero del que imaginé. Y una carta. Más larga que la del coche. Beatriz, perdóname por no haberte mostrado este lugar antes. Lo construí como refugio, no porque te ocultara algo, sino porque a veces necesitaba sentir que podía darte más, aunque fuera en silencio. No siempre supe cómo hablarte de mis emociones,
pero nunca dejé de pensar en ti. Cada cosa en este lugar lleva tu nombre, aunque no esté escrito. Si un día llegas hasta aquí, es porque estás lista para ver lo que quise decirte sin palabras, que tú eres el centro de todo lo que hice, aunque no siempre supe decírtelo. Cuida este lugar. Es tuyo. Solo tuyo. Y si decides mostrarlo al mundo, que sea porque tú lo eliges, no porque alguien más te lo exija. Con todo mi amor, Víctor. La carta temblaba en mis manos. Afuera, el viento movía la puerta del garaje y las hojas del calendario colgado en la pared. Un calendario detenido en noviembre del año pasado. Él había dejado de contar los días, pero yo acababa de empezar a contar los míos de nuevo. Esa tarde, volví a casa con la mente ardiendo. Pasé por la cocina, miré los cuadros, las fotos familiares. Y por primera vez, me sentí dueña de un secreto más poderoso que todo eso. Un secreto hecho de amor, memoria y dedicación silenciosa. Víctor me había dejado una herencia que nadie más podría comprender. No eran muebles, ni terrenos, ni cuentas bancarias. Era algo mejor. Era su alma. Y, en cierto modo, mi redención. Porque por primera vez, entendía que yo no fui solo la esposa que se quedó en casa. Fui su razón de crear un mundo entero, escondido en un garaje deteriorado. Pasaron 3 días desde que entré al garaje por primera vez. 3 días en los que me guardé todo. No compartí nada con nadie. No mencioné el coche. Ni los planos. Ni la cuenta a mi nombre. Ni la carta. Guardé el secreto como él lo había hecho durante años. No por miedo, sino por algo más profundo, respeto. Me pasé las noches releyendo la nota, recordando su caligrafía temblorosa, las frases cortas pero llenas de intención. Era como si Víctor aún me hablara. Como si me guiara desde el otro lado con la misma delicadeza que tenía para colocarme el abrigo sobre los hombros cuando salíamos a cenar en invierno. Y fue en ese silencio donde me llegó el golpe. El jueves por la tarde, recibí una llamada de mi vecina, Clara. Beatriz, disculpa que te moleste, pero esta mañana vi a tu hijo Julián frente al garaje, forzando la persiana. Me quedé sin aire. ¿Cómo que forzando? Estaba con otro muchacho. Tenían una caja de herramientas. No me acerqué, pero me pareció raro. Pensé que te habrían avisado. No me habían avisado de nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Corrí a buscar el bolso. Tomé las llaves del coche y fui directo al garaje. Cuando llegué, encontré la persiana mal cerrada. Tenía una muesca nueva, como si alguien la hubiese levantado a la fuerza y luego dejado caer sin encajarla bien. El candado colgaba torcido. Entré. Todo parecía estar en su sitio, pero sentí el aire distinto. Fui directo a la pequeña oficina. La caja fuerte estaba cerrada, pero el escritorio tenía marcas de haber sido registrado. Mis fotos movidas. Mis carpetas desordenadas. Alguien había estado allí. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De rabia. De dolor. De decepción. Me senté, tomé el móvil y marqué el número del abogado de Víctor. Lo conocía desde hacía años, pero nunca habíamos hablado tanto como ese día. Señorita Beatriz, dijo con su tono pausado. Según el testamento, el garaje y todo lo que contenga es de su propiedad única. Nadie, absolutamente nadie, puede entrar sin su consentimiento. Si alguien ha intentado acceder, puede considerarse un allanamiento. Incluso si es mi hijo. Incluso. Legalmente, usted puede denunciarlo si lo desea. Colgué. Me quedé mirando la puerta entreabierta. Y supe que tenía que actuar. Ya no era cuestión de proteger un coche o una carta. Era cuestión de defender la última voluntad de un hombre que confió en mí. Y de marcar, por fin, un límite claro a quienes me habían visto por años como la mamá buena, la señora tranquila, la que no se mete en nada. Esa misma noche, cambié la cerradura. Llamé a un cerrajero y le pedí que colocara una cerradura de seguridad digital.
de esas modernas que requieren clave y huella. El joven, al verme, me dijo en tono burlón: ¿Y qué esconde ahí, señora? ¿El oro de Moctezuma? Le sonreí sin humor. Algo mucho más valioso, joven. Lo que queda del amor verdadero. No entendió. No tenía por qué. Al día siguiente, Julián me llamó. Mamá, ¿por qué cambiaste la cerradura del garaje? Porque es mío. ¿Y por qué tanto misterio? ¿Qué hay ahí que no podamos ver? Eso mismo me pregunto yo, ¿qué esperabas encontrar? Silencio. Nada. Solo queríamos ayudarte a limpiar. Ese lugar está lleno de polvo, herramientas oxidadas. Tú no has puesto un pie ahí en 20 años. No mientas. Mamá, te escuché, Julián. Sé que estuviste allí. Y no pienso tolerarlo. ¿Te lo dijo Clara? Esa vieja metiche siempre, no, lo interrumpí. Me lo dijo el desorden que dejaste. Silencio otra vez. Pero esta vez no era tenso. Era culpable. ¿Qué había ahí, Julián? ¿Qué sabías tú? Papá me lo mencionó hace años. Que tenía algo especial en ese lugar. Nunca me dejó entrar. Pero un día lo seguí y vi el coche. Solo de lejos. Pensé que tú lo sabías. Que era de todos. No. No es de todos. Es mío. Como también es mío el derecho a decidir qué se hace con ello. Y tú no intentaste robarme. No fue así, mamá, no importa cómo lo justifiques. Lo que hiciste es traición. Colgó sin despedirse. Yo me quedé de pie, con el móvil en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que había puesto un límite real. Esa noche volví al garaje. Encendí la luz. Me senté frente al coche. Y le hablé. Como si Víctor pudiera oírme. Gracias, amor. Por confiar en mí. Por dejarme este lugar. Por enseñarme, incluso desde la distancia, que todavía tengo fuerza para hacerme respetar. Sentí que el aire era distinto. Como si algo en el ambiente se hubiera liberado. Como si, por fin, yo estuviera sentada en el lugar que siempre fue mío y que todos los demás intentaron negar. Convocar a la familia no fue fácil. No por logística, sino por orgullo. El mío y el de ellos. Sabía que, si los reunía, algunos pensarían que me había arrepentido, que iba a ceder, que tal vez venía una repartición que los beneficiaría. Pero no. Esta vez no habría concesiones. Esta vez, la voz la tendría yo. Lo cité un domingo por la tarde. No en mi casa. No en un restaurante. En el garaje. ¿Aquí? Preguntó Lucía con tono incómodo, mirando alrededor. ¿Qué hay para ver en este sitio tan feo? Entren, respondí simplemente, abriendo la persiana con la nueva cerradura electrónica. La luz del interior reveló el coche, brillante como una joya, en el centro del espacio. Los ojos de todos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Papá tenía esto? Preguntó Julián, con una mezcla de sorpresa, vergüenza y avaricia. Sí, respondí. Y lo construyó solo. En secreto. Durante años. Me acerqué lentamente al automóvil, puse la mano sobre el capó y respiré hondo. Este lugar fue su santuario. Y ahora es mío. Pero no lo traje solo para que vieran un coche. Lo traje porque ustedes deben saber quién era realmente su padre. Les mostré las fotos, los planos, las cartas. Les leí, sin emociones forzadas, pero con firmeza, fragmentos de la carta que Víctor me dejó. Cada palabra los hacía más pequeños. Más silenciosos. Lucía lloró en silencio. Julián apretaba la mandíbula. Su esposa ni siquiera me miraba. Papá hizo esto para Pi, murmuró Lucía. Y nosotros ni sabíamos. No. No querían saber. Porque durante años, cada vez que les hablaba de lo que él hacía, lo minimizaban.
porque cuando les dije que solo me había dejado el garaje, se burlaron. Pero ahora, que ven lo que hay aquí, sí les importa. No es por eso, mamá, intentó decir Julián. Sí lo es. Porque si esto hubiera sido chatarra de verdad, jamás hubieras forzado la entrada. Me giré hacia ellos. Firme. Sin titubear. He decidido que este lugar no se va a vender. No se va a repartir. No se va a compartir. ¿Y entonces qué harás? Preguntó Lucía, aún temblando. Voy a abrirlo al público. Voy a convertirlo en un espacio de memoria. Una exposición permanente sobre la vida de Víctor. Sobre lo que realmente fue un hombre silencioso, sí, pero también un creador, un soñador, un romántico. Y sobre lo que yo fui, la mujer que supo ver su obra cuando ya nadie lo miraba. ¿Una exposición? Se burló Julián. ¿Tú vas a hacer eso? ¿A tu edad? Lo miré con dulzura, pero con filo. A mi edad, hijo, uno ya no necesita demostrarle nada a nadie. Solo necesita hacer justicia con el tiempo que le queda. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Ese día se fueron sin decir mucho. Lucía me abrazó. Un abrazo torpe, cargado de cosas que no se decían. Julián ni me miró a los ojos. Su esposa salió antes de que terminara mi última frase. Yo me quedé sola. Frente al coche. Frente al banco de herramientas. Frente a los últimos rastros de un amor real. Y sonreí. No por rencor. No por victoria. Por paz. Las semanas siguientes fueron de movimiento. Con la ayuda de Clara y de un par de amigos del barrio, comencé a limpiar, a ordenar, a catalogar. Un joven del ayuntamiento me ayudó con la gestión para convertir el garaje en una pequeña sala de exposición privada. Pintamos las paredes. Instalamos luces. Mandé enmarcar las cartas más bonitas. Puse las fotos en orden cronológico. Y dejé una libreta en la entrada con una única pregunta. ¿Qué estás haciendo tú por amor, aunque nadie lo sepa? La sala se inauguró un sábado soleado. Vinieron vecinos, antiguos amigos de Víctor, 2 profesores de secundaria que lo habían conocido, y hasta un periodista local. Todos sorprendidos. Todos conmovidos. Al final del recorrido, muchos se me acercaban para decirme, no sabía que su marido era tan especial. Nunca lo vi como alguien tan creativo. Qué suerte tuvo él de tenerla a usted. Y yo respondía con lo mismo cada vez, no. La suerte fue mía. Al salir del garaje esa noche, apagué las luces y miré una última vez el coche. No lo vendería. No lo prestaría. No lo sacaría de allí. Se quedaría como prueba viva de lo que 2 personas pueden construir, incluso cuando el mundo cree que ya no tienen nada que ofrecer. A veces, lo más valioso no está en los objetos que brillan, sino en los que nadie se detiene a mirar. Un viejo garaje, despreciado por todos, escondía no solo un coche, sino un legado. Una historia. Una prueba de amor. Y una voz que, al fin, encontró la suya.